Padre, te damos gracias en esta tarde-noche. Gracias porque nuestro corazón está en disposición de buscar tu rostro siempre, de buscar tu palabra, y sabemos que es una realidad en nuestro interior desde que llegamos a tus pies, Señor, a través de nuestro Cristo, y que tú sigues trayendo revelación, y que el reinado, Señor, tuyo es una bendición presente. Gracias, Dios, por cada hermano, que esta oración se cumpla, no porque hayamos pedido, sino porque esa realidad es un despertar para todos en medida que buscamos tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, miren, vamos a tocar ahorita un punto o dos, tres puntos que son muy interesantes que nosotros podamos tener claros, y que al mismo tiempo vamos a ver la diferencia de algunas cosas que creíamos y que debemos de creer, ¿ok? Normalmente, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra vida, ¿correcto? Y cuando decimos que Él es nuestra vida, nosotros no podemos, de alguna forma, no podemos estar ambicionando cosas que no son de Cristo o que son nuestras. Si ambicionamos asuntos nuestros, que fue una de las cosas que me hicieron comentar, o me comentaron a través del WhatsApp, y que es muy importante que lo tengamos claro, porque si nosotros estamos pensando en, a ver, hermano, me dice, ¿qué hay? O sea, todo esto se derivó por aquella vez que dije que tenía yo 7 años, o no sé cuántos años dije aquella vez, como 10 años, de que tenía yo un problema de una situación de un departamento y que nunca había orado por ello, ¿no? Obviamente, pues eso sí, en algunas personas hizo mella, o pues les hizo preguntar por qué, ¿no? Y entonces le dije, mira, simple y sencillamente hay una situación que nosotros tenemos que tener clara, que dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Entonces, el que nosotros tengamos nuestro corazón puesto en las cosas de Dios, pues naturalmente nos podemos desprender de muchas otras cosas que están ahí volando y que nosotros pensamos que no tenemos por qué afligirnos por ellos. Si nosotros nos afligiéramos por cada detalle que tenemos o que vivimos, ya sea de salud, ya sea de provisión, ya sea de todas las ambiciones que pueda tener el ser humano, o todos los caprichos o deseos que pueda tener el ser humano, pues obviamente a la hora de saber que Cristo es nuestra vida, pues lo único que nosotros podemos añorar es esa vida de Cristo. Y entonces, ¿a qué te dedicas? Pues te dedicas a la palabra, te dedicas a la comunión con Dios, te dedicas a la congregación, te dedicas a todos los asuntos que sean de Dios, y lo demás queda a la disposición de Dios. Yo no pienso que Dios se olvide así de, como al amor sonó en aquel momento, que se olvida de nuestros asuntos, si comes o no comes. No, pues no, o sea, dice, los pájaros, dice que ni trabajan, ni hilan, y nunca les falta de comer. Entonces, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, no podemos tampoco, este es el punto más álgido o más fuerte, no podemos nosotros tampoco comparar situaciones del reino que sabemos que esas sí le gustan a Dios,
Vamos a decir, sí quiere Dios que tengamos nuestros ojos puestos en ello, y que al ponerlos en ello, pues Dios no va a dudar en lo más mínimo de que no nos falte nada, pero no a capricho nuestro, ¿correcto? Y entonces es una doble confianza, porque entonces sueltas las cosas en las manos de Dios. ¿Y eso qué le suena a Dios? Confianza, que estás creyendo que Él es el que hace las cosas. Amén. Entonces, este es el punto que nosotros tenemos que tener claro, y me comprometí a hablar esto ya con esta amplitud o con estos comentarios, para que quede claro que no es que uno sea tan espiritual que no pides ni por tus zapatos, ni por tus joyas, ni por tu dinero, ni por tu negocio, ni por nada de esas cosas, porque queda obvio que si tú te dedicas, entre más te dediques a las cosas de profundidad con Dios, o de aproximación o de comunión con Dios, porque aproximación es quererse acercar, pero como hemos dicho también, no nos estamos acercando, estamos declarando que vive dentro de nuestras vidas. Entonces es cuando nosotros podemos saber a ciencia cierta, aunque no incluya la ciencia, pero es una forma de decirlo, que Dios está pendiente de todo, y que entonces, lejos de estarnos preocupando por asuntos que hoy voy a decir de nuevo, aunque duela, que no nos atañen, ¿verdad? Y no nos atañen porque los dejas en las manos de Dios, y entonces Dios va a ser el que se encarga de llevar todas las cosas de la manera que sus hijos no sean interrumpidos, y menos los que tenemos el propósito, obviamente, de establecer ese reino que se da a través del conocimiento de la palabra, de creer en este Cristo, y que hoy vamos a tocar, por ejemplo, como una realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos hace nacer de nuevo en un momento dado, y cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Que dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Aquí nosotros tenemos que comparar esta realidad con la realidad que manejó Jesucristo cuando se presentó con Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que sucedió en su comienzo? ¿Ok? En su comienzo fue que dijo él que se presentó el Espíritu Santo en forma de paloma y cubrió todo el escenario donde se estaba bautizando Jesús. O sea, ¿qué es entonces lo principal? Que tú sepas que, como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que viene a reinar en tu vida de ahora en adelante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús tiene una forma de plantearlo de una manera muy bonita, o sea, a un estilo que a veces no habíamos considerado, y sin embargo, esa es la real manera de que Dios establezca su reino. ¿Qué es lo que hace? Obviamente lo primero que está haciendo es darte su espíritu, ¿ok? Todas las cosas espirituales, fíjense, todas las cosas espirituales vienen a través de Cristo. Todas las cosas espirituales. Él es el rey del reino del Espíritu, y todo lo que te pueda llegar es parte de ese Cristo. Por eso es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, si nosotros nos desprendemos de eso, empezamos a querer rascar o buscar otras cosas que no nos atañen y que las podemos soltar, porque y no es fácil, vamos a decir, en el sentido de que es donde empieza la lucha que también hemos mencionado aquí entre nosotros en algunas predicaciones, que es como Jesús cuando llegó a ser tentado bajo las 3 tentaciones que tuvo él, y que esas tentaciones le representaron ¿qué? Una lucha que vivió. Nosotros podemos decir:
yo ya no voy a vivir esa lucha porque ya Cristo es el que vive en mí, ya tienes algo ganado. ¿Ok? Una batalla que es la más fuerte, ganada, porque entonces ya dices, lo suelto. ¿Ok? Lo suelto, ¿por qué? Porque Jesucristo lo hizo por mí. Pero, hay un pero. ¿Qué es el pero? El pero es que si estamos aferrados a una necedad o a un capricho, a un vicio, a un placer, a alguna situación que nos trae arrastrando la cobija, como dicen literalmente, entonces es que tú no estás dejando que sea Cristo el que vive en ti, ¿correcto? Y la lucha que tú vas a tener es una lucha que tú la estás provocando por seguirte aferrando a esa realidad que no tienes por qué aferrarte, porque tú la tienes que declarar como bajo los pies de Cristo. Amén. Entonces, esto es algo muy interesante. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es lo que le sucedió a Jesucristo. Ahorita se presenta con Juan el Bautista, ¿y qué fue la escena? Dice que se oyó una voz, que el Espíritu de Dios descendía sobre de él. Y luego en el monte de las tentaciones, o en el tiempo de las tentaciones de Jesús, y dice una cosa muy similar. ¿Qué dice? Hay una cosa muy clara. Y fue Jesucristo lleno del Espíritu Santo para ser tentado. ¿Qué es lo que tienes tú? Llenura del Espíritu Santo. Tu declaración es: soy lleno del Espíritu Santo, pero requiere esa comunión. Jesucristo, vamos a decir, ¿qué te puedes imaginar? Era el rey del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y él son uno. Y Dios y el Espíritu Santo y Cristo son uno. Por eso la insistencia de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento: el Señor tu Dios uno es. Uno es. Entonces, ¿qué quiere decir ese uno es? Ese uno es, en este sentido, cobra una magnitud impresionante. ¿Por qué? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Uno es. El Señor tu Dios uno es. Y entonces, ¿en dónde estás? En Él. Si estás en Cristo, si estás en espiritualidad, si estás con el Espíritu Santo, se requiere que entiendas que es la unidad que tienes con el Padre. Entonces, eso hace que si tú tienes esta forma de pensar, que es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que tener la mente de Cristo. Jesucristo logró todo esto porque era un ser humano, pero creyó la palabra de Dios, que uno es con Él. Entonces, nunca ha dejado de ser. La realidad del ser humano que vive atropelladamente, equivocadamente, con serios problemas y seria realidad de muerte, es justamente porque esto no lo quiere absorber. No quieres absorber, ¿por qué? Porque te gusta lo otro, porque te dejas hundir en lo otro. ¿Cuál es lo otro? Lo de las tinieblas. Acuérdense que tú puedes deshacer las tinieblas con mucha facilidad, simple y sencillamente creyendo la otra fase que nosotros hemos manejado, ¿como qué? Como no entrar en la dualidad. Hay Dios y hay tinieblas, hay Dios y hay diablo, hay luz y hay tinieblas, hay vida y hay muerte. No hay. O sea, eso te saca de todo. Hoy estaba dando testimonio a una hermana muy linda y estábamos hablando justamente de esto, y me decía: es que tengo esta enfermedad y tengo estas características y tengo esta situación en mi salud. Y entonces, obviamente, yo le decía: hermana, a ver, hemos estudiado esto. O sea, no hay esa realidad. Si tú la estás confesando, es que no la quieres soltar.
tú te agarras de esa situación y no quieres soltarte, ese es un asunto personal. O sea, ¿qué significa eso? No le estoy creyendo a Dios. Amén. Entonces, después de que dice el apóstol, el apóstol lo escribe, pero lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que vio que en forma de paloma estaba el Espíritu Santo y además se oyó una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ya es que eso, miren, eso es real. Tenemos que entenderlo. ¿Qué es real, hermano? A ver, esto que estoy diciendo es real. Se oyó una voz que decía: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oye, pero eso se lo dijo a Jesús. ¿Y qué dijimos al principio? ¿Quién tienes adentro? A Jesús. Y el que lo quiere creer, lo cree. Y el que quiere atorarse a la hora de que se levanta de la cama, o a la hora que le llegue el momento de donde dice: aquí es donde a mí me cuesta trabajo, esta es la hora del día que yo entro en glotonería, esta es la hora del día en que yo soy martirizado por este pensamiento y esto otro. Pero, ey, estás volviendo tu luz una tiniebla. Porque lo único que puedes oír, óylo hoy. Óylo siempre, óylo por día, óylo por el momento en que estás viviendo y en el que estás creyendo que la voz dice, se oyó la voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se habla, ¿sabes de quién? De ti, de mí, de Cristo. Cristo es la humanidad redimida. Cristo es el que vino a declarar estas realidades, no para sí solo o para sí mismo, sino para que abras tu entendimiento y puedas oír la voz de Dios cuando tienes el momento de la lucha. Amén. El momento del problema, el momento del atorón, el momento de lo que te trae acosado, que pueden ser 1000 cosas, y que tú te vale, o a nosotros nos vale, o a ti te vale. Los 3 verbos, las 3 formas de decirlo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender esto como una realidad para nosotros hoy. A ver, hermanos que están manejando una espiritualidad muy fuerte que muchos no van a entender. Hermano, no me preocupa los muchos que no entiendan. Me preocupa los que tienen problemas y que están siendo confrontados con lo que se dice, con la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios mismo, y que no se les pueda decir cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es otro versículo. Estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿ok? Entonces, nuestro asunto ahora es que vamos a dividir, o no quiero decir la palabra dividir, vamos a tomar los 3 asuntos importantes que estamos hablando ahorita y que vamos en el primero, que es la llenura del Espíritu Santo, ¿correcto? 1, ok. El segundo paso es que Juan lo está analizando como una realidad, fíjense, que manejan los otros evangelios como el propósito para el cual Jesucristo vino, ¿ok? Y entonces están hablando los otros evangelios, que no es el de Juan, ¿verdad? Como alguien que se manifiesta en vida humana, pero Juan está manifestando la otra realidad, como alguien que se manifiesta para entrar en resurrección y en plenitud. Y el asunto más impresionante
es el tercer paso, que Jesucristo se presenta como el transfigurado para que sus hijos vivan esa transfiguración y establezcan el reino de Dios como Él lo hizo en la tierra. 3 pasos importantes e impresionantes. 1, que viene y se le anuncia que está lleno del Espíritu Santo. Qué bonito, lo acabamos de expresar con una luz de la misma Escritura y de las mismas revelaciones de Dios. Precioso. Pero ese es el inicio. Lleno del Espíritu Santo, tú tienes que hablar con Dios al amor. Mira, tú mismo no tienes debilidades, no tienes problemas, no tienes nada. Dices, ay hermano, tú no sé en qué idioma hablas, pero pon tú que sea que no, ¿ok? Uno de los que me puedan mandar algún mensaje a través de lo que estoy diciendo ahorita y que me digan, hermano, pues bueno, a ver, ¿a dónde vas? ¿Ok? Entonces, una cosa es que tú veas que el Espíritu Santo sí ya se habló y que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es porque tú estás escogido. Gracias. Estás llamado. Sí, tienes que aprender a oír eso, pero ¿cómo le vas a hacer? En el momento en que tú tienes el tiempo de tu comunión con Dios, abrir esta realidad y decirle al Señor con tu confianza y con la seguridad de su voz. Si está escrito ahí y fue el principio, fue igual de profundo el principio que el medio, que el propósito final. Pero son 3 pasos. Ya lo dice la Escritura, pero ahora lo vamos a manejar de otra manera. La vez pasada decíamos, como hermanos, como iglesias, podemos estar al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero ahora como una revelación personal. ¿Correcto? Puedes estar al 30, que dices tú, ya entendí claro que el Espíritu Santo es la luz de mi vida y está dentro de mí. Pero eso es lo que formó al Cristo. Y al Cristo lo formó para vencer. Y entonces venció al maligno, venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vencida es la muerte por la victoria. Amén. Entonces, segundo paso, saberte que eres vencedor. Los vencedores de los que habla Romanos y que es una cosa bellísima en Romanos capítulo 8. Y ahora entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es que te apropies de tal manera de esta realidad que inclusive empiezas a tener muestras, señales, y en lo que menos te puedes imaginar, señales de una profundidad de vida en el Espíritu sin igual. ¿Cuáles son esas señales? No solo estoy hablando de que caminó sobre el agua, eso ahorita te puedo decir, es peccata minuta, o sea, una chenchez, ¿verdad? Caminar sobre el agua, pero caminar sobre el agua tipifica vencer las tinieblas de este mundo. Hoy en día las tinieblas de este mundo se manifiestan, ahora sí que lo estamos viviendo en carne propia. Están los aguaceros y las inundaciones por todos lados en el mundo. ¿Por qué? Porque se agarró bravura el mar, que es las tinieblas de este mundo. Y trajo pandemia, y ahora trae lluvias, y luego trae temblores, y luego trae huracanes, y luego trae lo que te puedas imaginar. Y eso está tipificando lo que está viviendo la humanidad. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Vamos nosotros a una transfiguración. No se puede decir, te voy a decir con cierta, ¿cómo vamos a decir la palabra? Con cierta reverencia, que vamos a morir en cualquier chico rato, pero el Señor nos va a llevar al cielo, pues porque ya fuimos vencedores. No se vale que tú estés esperando la muerte. Por eso es por lo que lo digo.
No se vale que nadie esté esperando la muerte. Entonces, ¿qué voy a esperar? Yo voy a esperar la transfiguración. Aquello que hablábamos de la oruga, que de repente rompe su cascarón. ¿Qué es la oruga? Un gusano horrible. ¿Y tú qué puedes decir del ser humano? ¿Un gusano lindo? No, hermano. Estaba un video que también me mandaron. No sé por qué me llegan esos videos, pero bueno, la idea es poderlos interpretar bien. Que lo que hay que hacer a través de lo que están queriendo lograr los científicos es que con vibraciones y con no sé cuántas cosas que ellos dicen en su vocabulario y en su lenguaje, todas las cosas más raras que lo que es dividir el átomo y esas cosas, son energías rarísimas. Dice, para que podamos nosotros lograr una nueva tierra y salvarnos de esta que ya echamos a perder. Van a irse a otra y pongan que la inventen, van a acabar en lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora los que se quieren ir son los que tienen esas posibilidades amplísimas, que yo dudo que lleguen a hacerlo, y si lo llegan no tengo preocupación, ¿verdad? Pero lo que quieren es llegar a ser una realidad de ese tipo para que ellos se vayan a vivir mientras los hombres se matan allá abajo y destruyen a la tierra. Y ellos ya vivieron una nueva realidad. Se pelearían en el vuelo. Y es que eso es real, o sea, el ser humano no va a cambiar. El ser humano es el que justamente está haciendo que se acabe. O sea, que tiene así como el hombre tiene una realidad finita, el mundo tiene una realidad finita. Por eso Jesucristo habla del fin del mundo. Pues estos científicos tienen palabras más profundas que las de Jesucristo, seguramente. Nada que ver. Entonces nosotros tenemos que entender que el próximo paso para dar es que entendamos que no tienes por qué morir si tú estás con primer paso al corriente, segundo paso al corriente y tercer paso al corriente. Para esto se requiere, dice la Escritura, negarte a ti mismo. Pues el Señor ha hecho las cosas de tal manera en nuestras vidas que nos ha ido enseñando que vivir en nuestro propio caldo es lo peor que podemos hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tú mismo te vas dando cuenta? No, pues sí, como humano no valía yo un centavo. Así haya sido yo el más próspero de los religiosos o de los científicos o de los matemáticos o de lo que tú quieras. Nada que ver. Nada que ver. O sea, estamos hablando de un nivel humano que es lo que estaba diciendo ahorita, esa oruga, ¿verdad? Que es un animal horrible, que se arrastra, pero que ¿qué pasa cuando se mete y empieza a desarrollar dentro de sí una realidad distinta? ¿Cuál es esa realidad distinta? Dice, he aquí yo hago las cosas nuevas, todas nuevas. ¿Y qué es lo que está haciendo todo nuevo en esta oruga que me estoy señalando a mi cuerpo y a mí mismo? Esa realidad de repente se rompió. Amén. Y se volvió mariposa. Amén. Y entonces, en lugar de arrastrarse, está volando en los lugares celestiales. Amén. ¿Qué es eso? El propósito de Dios en Cristo, lo que logró Él en Cristo. Y si lo logró Él en Cristo, ¿en dónde estás tú? Ahí. En Cristo. ¿Ok? Entonces, pasa la cruz, murió. ¿Qué es eso de la cruz? ¿Que murió? Pues que simple y sencillamente desapareció lo humano y vino para lo que estaba programado, a levantarse de la muerte y a presentarse delante de sus discípulos en transfiguración. Y ahora
a enseñarnos a nosotros a apropiarnos de esa realidad en la que nos ahorramos una muerte de cruz. Aunque nosotros la vivimos, esa muerte de cruz, pero en cuanto a nuestra forma de creer y de pensar y de ser, simple y sencillamente nos alivianó o nos facilitó tremendamente el paso. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por nosotros y ahora nosotros no nos van a crucificar. Nosotros nos crucificamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos declaramos en Cristo y Cristo fue crucificado por nosotros. Entonces, ¿qué esfuerzo? Sí, no dejo de pensar en lo que manejábamos hace ratito, esa lucha donde tú, a lo mejor, cuando ya ves el evangelio así de difícil, tú crees que vas a decir, tienes dos alternativas. Si es que tienes el árbol del conocimiento del bien y del mal. No, pues es que yo prefiero ya vivir así mi vida, porque la verdad aquí la paso bien mientras no llegue el mal. Porque el que quiere agarrar su rebane por ahí, no falta que le cae la muerte de cualquier forma, hasta de enfermedad en su propia vida. Pero si eso es lo que queremos, conforme pides, recibes, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que llegar a estas instancias y pues lo que la Escritura nos enseña, vamos a decir, como una situación muy fácil, es ese camino que Él puso para que nosotros no veamos una realidad difícil de vivir, ¿ok? Desde que se dijo esto por Juan, Él mismo ve que hay un avance. El mismo Juan, después de haber visto esto, fíjense que es lo chistoso. Por eso es que hay que entender la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento viene Juan el Bautista. Por eso Jesús dice, de todos los profetas hasta Juan el Bautista, hay una realidad y después de Juan el Bautista hay otra. ¿Qué pasó? A ver, es que una cosa es ver las cosas físicas, ¿verdad? Y otra cosa es ver las ver las cosas en el espíritu. ¿A qué me estoy refiriendo? A Juan el Bautista. Juan vio las cosas físicas. Vio una paloma que descendía del cielo con una gloria, con un esplendor tremendo. Y además se oyó la voz a todos los que estaban ahí: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero él oyó físicamente. ¿Por qué digo yo físicamente? Todavía no tenía la enseñanza de este Cristo, inclusive lo mataron antes de que pudiese hacer nada, porque acuérdense que pues lo mataron porque traía el anuncio de Cristo, que es lo que podemos concluir. Y lo degollaron, además. Pero antes de que lo degollaran, ¿qué fue lo que hizo Juan? Estaba encarcelado y ¿qué dijo? ¿Sí se acuerdan? Se le preguntaron, ¿no? Si era de Cristo. Exactamente. Vayan y pregúntenle a Jesús, o sea, si Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Eso es oír con las orejas. Eso es creer con la emoción. Eso es vivir todavía una realidad de la carne. Y digo, yo no he visto quien juzgue a Juan así como lo estoy haciendo ahorita, pero no me parece fuera de la realidad, porque si no, no hubiera preguntado eso, no hubiera dudado en lo más mínimo, ¿ok? Entonces, tenemos que concluir con esta realidad. Jesús, ahora que estuve leyendo más, he estado muy emocionado leyendo de los y ahorita van a decir, pues con razón predica así,
de los autores que les decían gnósticos. Y me sacaron una de libros y escritos de los gnósticos que me quedó el asunto pero bien claro. O sea, ¿por qué? Porque gnóstico era el que conocía. Decía, había cristianos gnósticos que eran aceptables y cristianos gnósticos que no eran aceptables. ¿Por qué? Porque unos hicieron ciertas congregaciones y otros, pero de todas maneras el gnóstico estaba reprobado casi en general. ¿Por qué? Porque era el que conocía las cosas de profundidad o de la nueva vida. Y hubo varios que sí lo aceptaron, pero los que metieron las escrituras al código de la Biblia o al cúmulo de los libros de la Biblia, ellos mismos no quisieron tocar la palabra gnóstico, aunque en griego signifique lo mismo o se diga la gnosis. Algunos, como Juan, eran gnósticos 100%. ¿Por qué? Porque ellos todo lo veían en el espíritu, ¿ok? Entonces, esto es con lo que nosotros nos vamos a quedar, y ahora ya nos vamos a ir a lo que estábamos prometiendo desde cuándo, que lo vamos a hacer el domingo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Lucas acerca de estas cosas? Es algo muy interesante, porque ya no se queda nada más en lo que nosotros conocemos como el agua y el espíritu, sino como realidades que tienen un fondo sobrenatural preciosa, ¿ok? Nicodemo es una parte de ello, porque Nicodemo es al que llegaba creyendo en Cristo, pero sin entender por qué decía las cosas y por qué hacía las cosas. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, si nosotros entendemos estos principios que acabo de mencionar ahorita, desde el primero, de que se escucha, ¿cómo se escucha? Que a Jesús se le dice acerca de su bautizo, cuando salió el Espíritu Santo, que justamente esa voz era para todos, no nada más para Jesús, porque todos estamos en Cristo. Amén. Entonces es tuyo, te apropias de ello, luego pasas a una vida en la que entras en la crucifixión, o sea, negándote a ti mismo para alcanzar, vivir. Estoy haciendo un resumen, que para vivir dominando todos los asuntos del mundo y de la carne. Amén. Y luego entrar en la transfiguración, donde ya se establece una realidad entre que tú y Dios son uno. Amén. Y la forma de vivir de Jesucristo en la transfiguración fue justamente dejar la tumba vacía, presentarse entre sus discípulos y no esperar que yo me tenga que morir para que me tenga yo que ir. No, para que sepas que es vivir un tiempo en lo que la iglesia toma la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Para qué es este principio? Para que la iglesia tome esta realidad en vida. Esta realidad que es el cuerpo de Cristo, del cual se habla en los términos más profundos que te puedas imaginar. Simple y sencillamente, soy la cabeza de este cuerpo, y de la misma naturaleza tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es tu llamado? Ya lo sabes. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este amor, Señor, que tienes para con nosotros, y te pedimos que sea abierto los cielos como se rasgó el velo
cuando Jesucristo estaba en la cruz y todos los hombres podemos en Cristo entrar a la presencia tuya, Padre. Gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.